El Salto. Donald Trump va a redefinir la política de género en los Estados Unidos. Solo dos sexos, ha dicho, anuncia un recorte además de programas de diversidad. Según comenta, esta medida busca restaurar la verdad biológica en el Estado federal. Es una de las promesas clave de su campaña y dice que está atrás de confrontar lo que denomina como el delirio transgénero, presentándose como defensor de una visión tradicional de la identidad sexual. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre lo que podría perfilarse como una de las decisiones más controvertidas de su administración y también citar a América Latina, donde la ley de identidad de género ha sido propuesta en algunos países de nuestra región. Al día de hoy, será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo haya dos géneros, hombre y mujer, masculino y femenino. Y haciendo un repaso, un recuento de lo sucedido en nuestra región, por ejemplo, hay que citar al presidente de Argentina, Javier Milei, en su momento prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. Hubo mucho debate si era una censura o hay que ser flexibles con nuevos usos del lenguaje. Eso se discutió en su momento. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Según lo que dicta esta normativa, fórmulas como sargenta o caba no estarán permitidas, tampoco términos para referirse a identidades no binarias como soldadex o soldades. En nuestra América Latina, Argentina ha sido un país pionero en el uso de este lenguaje, que algunas universidades lo habilitaron en el año 2017. Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. Y cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. Y acerca de la incorporación de los nuevos usos del español, ¿qué dice la Real Academia de Lengua Española, la RAE? Dice que el sistema se mantiene rígido en sus límites y establece a lo largo del tiempo, pero a la vez es abierto y flexible a la creatividad que se despliega dentro de sus pautas, es decir, abiertos a nuevos usos del lenguaje, por ejemplo, y ajustes, pero dentro de los límites que ha mantenido hasta ahora. El interés de transmitir a todos los hispanohablantes algunas orientaciones emanadas de nuestra doctrina gramatical, ortográfica y lexicográfica para la mejora en el uso de nuestro idioma común. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que muestran sus lados en este ángulo. En Estados Unidos nos acompaña Muñeca Fuentes, ella es analista republicana. Muñeca, un gusto tenerla aquí en Ángulo. Muchas gracias, Ruth, un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias. También en Estados Unidos le voy a dar la bienvenida a Aníbal Romero, él es analista demócrata. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Y en Argentina también nos acompaña el doctor Santiago Kalinowski. Él es lingüista y lexicógrafo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar en Ángulo. En esta primera ronda quiero conocer el criterio de cada uno. Voy a empezar con usted, Muñeca, con respecto a esto que ha puesto en firma, además, en decreto ejecutivo, Donald Trump. Parece ser el primer paso en este camino, marcando un giro político que podría tener implicaciones de largo alcance, no solo para las personas transgénero, sino también para las iniciativas de inclusión en lo que es el ámbito laboral y educativo. ¿Cómo se justifica esto que ha determinado el presidente de los Estados Unidos, donde dice, en este país solo se reconocen dos géneros, hombre y mujer?
Adelante, ¿cuáles son sus argumentos? Empezamos con usted, Muñeca. Bueno, Ruth, para empezar, yo creo que lo que el presidente Trump está haciendo es traer de nuevo al país al sentido común. Nosotros fuimos creados por Dios a imagen y semejanza suya, hasta en el Génesis 1:27, hombre y mujer nos creó Dios. De manera que esta ley ejecutiva viene a poner cierto orden en el desorden que había por la administración anterior, viene a darle su lugar a la mujer, a respetar a la mujer y a proteger a la mujer, porque le devuelve la privacidad de sus espacios. Creo que la ideología de género no se ha visto en la administración anterior, no se vio como lo que es una enfermedad mental. Debería de hacerse un esfuerzo de enfocar la ideología de género con ayudas para estas personas que son enfermas mentales. Es igual como una persona con anorexia, que se percibe obesa y que pretende hacerse la operación del estómago o una liposucción. La ideología de género es una enfermedad mental y así hay que verla. Entonces creo que esta ley ejecutiva es algo muy bueno porque está poniendo orden de nuevo en el país, en los valores, en los principios, en la moral y sobre todo a protegernos a nosotras las mujeres, porque se ha visto ya clarísimamente bien que muchos criminales se amparan bajo la ideología de género para salir con sus fechorías, incluyendo los niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les había pretendido dar educación sexual para darles la libertad de escoger qué género querían ser. Y a través de esa educación sexual, ahí están los libros de educación sexual de niños que les enseñaban incluso a masturbarse. Eso es una violación a la inocencia de los niños, una violación a los derechos humanos de los niños, que lo único que pretende es sexualizar a los niños para eventualmente descriminalizar la pedofilia y legalizarla. Entonces, yo creo que en todo sentido, en muchos aspectos, esta nueva orden ejecutiva es muy positiva, es muy buena y es una de las razones por las cuales muchísimos votamos por el presidente Trump, una de tantas razones. Tiempo de la réplica. Aníbal Romero, ¿cómo ve usted este calificativo que ha dado Muñeca Fuentes o la ideología de género es una enfermedad mental, entre otras cosas? ¿Cuál es su criterio con respecto a esta orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump? Adelante. Sí, bueno, sabemos que los movimientos populistas de izquierda y de derecha aprovechan a veces la ignorancia del pueblo para emitir criterios políticos. Insisto, lo hace la izquierda de victimizar a todo el mundo, a todos los que tienen dinero, por ejemplo, a la población pobre de los países, y también la extrema derecha que trata de alguna manera de utilizar estos decretos ejecutivos, en el caso del presidente Trump, para simplemente darle lo que el pueblo quiere escuchar. Escuchamos de esta señorita algunos comentarios de que hay una intención de decriminalizar la pedofilia, de que estamos utilizando el sentido común, sin embargo, de que estamos tratando de enseñarle a los niños a masturbarse. No tiene nada que ver con eso. Esto es ciencia pura. Los movimientos, yo vivo aquí en Nueva York y las personas que están a cargo de los movimientos progresistas en Nueva York lo que buscan es simplemente avanzar con la ciencia. Si estuviéramos viviendo hace 100 años, cuando vivía mi abuela, las mujeres ni siquiera tuvieran un espacio en la televisión. Y estos movimientos progresistas lo que hacen es decir, ya basta con lo que sabíamos, vamos a tratar de entender un poco más por qué hay un alto índice de suicidio, no atacarlo de enfermedad mental, sino de tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. E insisto, yo no soy científico, yo no conozco de fondo estos temas, pero le aseguro de que si hay una persona encargada específicamente te podría dar una muy buena explicación qué es lo que pasa en el momento de la gestación y por qué es que hay ciertas personas que se identifican como mujer o como hombre. Yo he escuchado de varias personas, yo no estoy preparado para hablar de ese tema específicamente, pero he escuchado de varias personas que esto es un tema científico.
Sí, es verdad. Todos conocemos que hay hombre y mujer, pero a veces hay malformaciones, a veces hay muchas razones científicas que todavía no estamos allá. Entonces, cuando queremos aprender un poco más de lo que está pasando y queremos progresar, de eso se trata. E insisto, si vamos a seguir hablando y viviendo como vivían hace 100 años, pues entonces, ok, vivamos en un mundo machista donde el hombre es el que decide y hace todo, y mi esposa y mis hijas pueden ir a la cocina donde supuestamente muchos hombres quieren que vayan. Entonces, insisto, no, aquí no se trata de decir ustedes son malos, ustedes son buenos, sino de entender de que los políticos utilizan al pueblo para vender una idea para llegar al poder. ¿Sí? Al presidente Trump no le importa este tema. Lo que él quiere es llegar al poder. Y lo mismo lo puedo decir de los movimientos de izquierda, que lo único que le interesa es llegar al poder. Santiago, gracias Aníbal por esa intervención, también a Muñeca. Santiago, voy a escucharlo a usted como lingüista, lexicógrafo también, con respecto a ser un poco más abierto, como se hablaba en Argentina en un momento determinado, el hecho de poner la A o la E. ¿Qué podemos decir con respecto al uso del lenguaje, en particular en países como Argentina, en otros de América Latina que vamos a citar también, hablando de una inclusión, según lo escuchábamos ahí al entonces presidente Alberto Fernández, después a Milei diciendo no, esto no se va a dar, nada de cava, ni de sargenta, ni de... no. Eso no puede estar incluido. Y preguntarle, ¿cuánto usted está de acuerdo con lo que dice Aníbal? Quizás esto es políticamente usado por los populismos de izquierda y de derecha. Lo escuchamos. Adelante. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista lingüístico estamos ante un fenómeno que es extraordinariamente minoritario. La realidad lingüística del lenguaje inclusivo es muy chica, que es lo mismo que pasa con la realidad estadística de los casos de las personas que transicionan entre un género y el otro. Estamos hablando de un problema chico. La población LGTBQ es una minoría. Dentro de esa minoría hay otra minoría que es la comunidad transgénero. Y dentro de esa comunidad transgénero, una minoría aún más pequeña es la que no se identifica como hombre ni como mujer. Entonces, desde el punto de vista social, demográfico, es un problema de una dimensión muy chica. Cuando nos lo trasladamos a la lengua, vemos algo parecido. La lengua mayoritaria es la que tiene masculino y femenino. Tiene masculino genérico, femenino, y un masculino que sirve solo para referirse a varones. Después lo que tenemos son configuraciones discursivas. Es decir, si a mí me interesa la agenda de género, luchar por la igualdad de la mujer, tratar de que haya mayor información en los niños que están pasando a ser adolescentes, que tengan más herramientas, que denuncien situaciones de abuso. Si a mí me interesa toda esa agenda, entonces trato de darle a mi mensaje una forma potente para penetrar en el discurso público, para que esos temas se instalen en la sociedad, en los medios. Y desde ese punto de vista, esa intervención que se hizo sobre ciertas palabras en ciertos contextos y en ciertas situaciones comunicativas, tienen un efecto muy eficaz en instalar los temas en la sociedad. Entonces, la persona que está identificada con la agenda de la igualdad de género, con la agenda incluso de la interrupción, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, todo ese campo le da a su mensaje a través de la lengua una forma que es potente, donde se presupone ahí una denuncia, que es la denuncia de algo que si usted le pregunta a personas de la RAE, como por ejemplo el director del diccionario que salió en 2014, Pedro Álvarez de Miranda, él le dirá: la especie humana se ordenó ancestralmente alrededor de un patriarcado. Eso es algo que no lo discute nadie. Entonces, desde el punto de vista de cómo se interviene en el espacio público para lograr que haya más gente que se identifique con la misma lucha, el lenguaje inclusivo y sus variantes ha tenido un efecto muy importante. Suele aparecer en los medios, cada noticia que tiene el lenguaje inclusivo, la gente va y ingresa si es una nota en línea, hace clic en el titular, si dice lenguaje inclusivo, tiene
esa potencia. Eso no quiere decir que automáticamente pase a formar parte de la lengua. Nosotros tenemos un estudio de corpus muy importante hecho en Argentina, donde el año que más se usó lenguaje inclusivo en todas sus variantes, las que son dentro de la gramática y las que son fuera de la gramática, no llegó al 0,35%. Quiere decir que el 99,65% de los tweets que se produjeron en Argentina en el año 2018, por ejemplo, que es el año de esta muestra, no presentaban ninguna forma de inclusivo. Entonces no estamos hablando de hacia dónde va la lengua, estamos hablando del derecho de la persona que se siente identificada con una causa a manipular la manera en que habla para lograr que eso tenga más potencia, que es el mismo derecho que tiene el campo opuesto. El campo opuesto rechaza y ataca esa intervención porque está identificada con la causa opuesta, la de los valores, la familia tradicional, los géneros prototípicos. Entonces lo que hace es también intentar descalificar esa, usando herramientas lingüísticas que muchas veces con argumentos lingüísticos que no se sostienen, porque ese argumento de que cambiar la lengua solo es válido si respeta la lengua es una tautología, es una contradicción. El cambio lingüístico precisamente lo que hace es cambiar la lengua porque se pone por fuera de las reglas del sistema. En mayor o menor medida, Santiago. Se pone por afuera, entonces ese es el cambio lingüístico. Gracias por esa explicación en cuanto al cambio lingüístico que se discute. Voy a traer a colación lo que ha dicho hace pocos días el presidente de Argentina, Javier Milei, que ha participado en un foro económico, el Foro Económico de Davos. En su discurso apuntó al estilo Donald Trump, sabemos que son muy cercanos a las personas de la diversidad sexual, así lo dijo, citando el caso específico, lo citó el presidente de Argentina, de hombres homosexuales que fueron condenados a 100 años de prisión por violar y abusar a sus hijos adoptivos. Enfatizó el presidente de Argentina que están dañando a niños sanos. De esta manera utilizó el verbo en Davos el presidente de Argentina. Luego regreso para comentar con Muñeca y también con Santiago y Aníbal. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Aníbal, ahí estaban las declaraciones amplias que daba el presidente de Argentina. Quisiera preguntarle si existen, por ejemplo, bases científicas y sociales que se fundamenten en esta afirmación de que solo existen 2 géneros, como lo está promulgando el presidente de los Estados Unidos, como también pues lo asocia a algunos mandatarios en nuestra región, en América Latina. Ahí escuchábamos a el presidente Milei. ¿Existe esto? Investigaciones recientes que destaquen la existencia de identidad de género, por ejemplo, de personas no binarias, que es de lo que se habla ahora, que antes, hace 5 o 10 años, ni siquiera estaba dentro de los temas de debate. ¿Cuál es su criterio, Aníbal, para después darle la palabra a Muñeca? Mi criterio es que no sé, pero me gustaría saber. Y eso es lo lindo de la ciencia. Cuando no se sabe algo, para eso están los estudios científicos, para determinar si es posible o no. Y para eso para eso están los científicos. Ese es el trabajo del científico. Pero quiero hacer un comentario con lo que dijo el presidente de Argentina. También hay mujeres pedófilos y obviamente también hay hombres pedófilos. No tiene nada que ver la homosexualidad con ser pedófilo. Sí, si ese par de personas adoptaron y luego abusaron de un niño, por mí que los maten.
pero no tiene nada que ver con que fueron homosexuales. ¿Sí ves cómo empezamos a mezclar las cosas? ¿Qué tiene que ver la persona si es homosexual con la identidad de género o con una agenda de género o la narrativa? Insisto, va a ese discurso con un discurso populista, porque sabe que la comunidad religiosa, y yo también soy religioso, por cierto, voy a misa todos los domingos, también creo en Dios, y si me van a juzgar por eso, pues no sé. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la homosexualidad? Cero, nada. Son comentarios políticos en un momento político donde la extrema derecha está tratando de conseguir votos en diferentes países. Lo lograron en Argentina, lo han logrado en Estados Unidos, en Italia, en Hungría, en otros países. Vamos a ver qué pasa en 4 años, porque sabemos que en 4 años nuevamente vuelve a cambiar todo. Pero insisto, tratar de mezclar las cosas es confundir, ¿sí? Hay muchas personas que no están preparadas para entender este tema, me incluyo, ¿sí? Lo único que estoy diciendo es que me interesaría saber. Me gusta tener estas conversaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y luego nace una mujer y nace el hombre? ¿Me podrían explicar si puede haber una posibilidad de que nazca un hombre y que se sienta mujer? A mí sí me interesa saber. Yo no me quiero quedar simplemente con el conocimiento que me dieron hace 100 años, ¿sí? Porque hace 100 años en Estados Unidos los negros tampoco eran seres humanos, hasta que alguien decidió que políticamente nos convenía que sí sean. Entonces, insisto, de eso se trata un movimiento progresista, de querer salir de esto y de aceptar a las mujeres en el trabajo, de aceptar a los homosexuales. La parte lingüística, pues, insisto, ya tenemos un experto que nos podría explicar. También estoy de acuerdo que es un porcentaje muy pequeño y a veces también los medios queremos hacer noticia de esto porque es interesante y por eso estamos aquí conversando sobre este tema. Pero la mayoría de las personas en los países no les importa. Con tal de que haya trabajo, con tal de que haya seguridad, están contentos. Estos temas son más que todo para nosotros, para discutirlos, pero créanme que a la mayoría de personas que se están muriendo de hambre porque no tienen trabajo, no les interesa, ni aquí ni en Argentina. Gracias, Aníbal. Muñeca, tiempo de la réplica con respecto a lo que ha afirmado Aníbal y las inquietudes también y esto de darle paso a investigaciones, porque a él también le gustaría saber cómo lo ha expresado. ¿Qué decir sobre esto que dice Aníbal y también sobre las declaraciones que escuchamos hace un momento del presidente de Argentina, Javier Milei? Bueno, hasta este momento la ciencia dice que biológicamente el hombre es hombre y la mujer es mujer. Ningún hombre puede parir. Como mencionaba Aníbal, bien, es cierto, el huevo es fecundado por un espermatozoide, pero es la mujer la que en su vientre gesta a ese bebé y nace por una vagina de una mujer. De manera que Dios no se equivoca y Dios, el Señor, nos ha creado hombre y mujer. En cuanto al punto que dice el señor Aníbal, yo también estoy de acuerdo con él. No se puede juzgar en algo general a los homosexuales y lesbianas como pedófilos. No, no es así. Yo conozco mucha gente muy decente, muy noble y muy buena que son homosexuales y que son lesbianas y que no están de acuerdo con la ideología de género. Yo sí creo que en cierta parte del comentario del presidente Milei estoy de acuerdo en que los pedófilos se han metido debajo del el paraguas, la sombría, la protección o la mampara de la comunidad LGBT. Han utilizado a la comunidad LGBT para hacerse popular, para exigir derechos, para aquí, acá. Entonces, a través de eso están ellos, que es una minoría, pero una minoría que hace mucho ruido, promoviendo la pedofilia, y vuelvo a insistir en lo que decía antes, porque no es algo general, pero los pedófilos, que son un porcentaje que tiene mucho poder
han promovido, y ahí están récords en la ONU, que querían implementar en toda Latinoamérica, y de hecho yo tengo documentación donde ya en algunas partes en Venezuela se implementó la educación sexual a los niños, donde vuelvo a insistir, porque lo tengo los documentos, que se les enseñaba a masturbarse a los niños desde la temprana edad de 2, 3, 5 años. ¿Y para qué vas a sexualizar a un niño? Para saber cuál es su tendencia sexual, para ver cuál es su ideología de género. Y eso lo que te lleva es más bien a descriminalizar la pedofilia, porque después viene un maestro, abusa a una criatura y la criatura ni siquiera lo denuncia porque lo ve normal. De manera de que es algo Gracias, bien muñeca. complejo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muy complejo. Antes de irme a la pausa comercial, quiero saber el criterio de Santiago con respecto a este tema. ¿Algo que acotar, Santiago? Adelante, lo escuchamos. Bueno, en retórica clásica eso que acaba de hacer Milei se estudia como generalización apresurada. Es como si yo dijera, mi padre mide 1,95, por lo tanto todos los padres miden 1,95. Hay muchos casos de curas católicos que se les demostró que son pedófilos. Por lo tanto, todos los curas católicos son pedófilos. Este es el tipo de falacia a la que nos estamos lamentablemente acostumbrando. Ahora, eso hubiera sido un escándalo hace 10 años que alguien dijera algo así. Hoy pasa y se debate, es materia de debate, cuando es un absurdo absoluto que lo sabían hace 5.000 años los que empezaron a estudiar la retórica en Grecia. Voy a la pausa comercial, enseguida retornamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros, se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje, y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxes. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Ahí estamos, otro en escena, otro mandatario. Durante su visita a Estados Unidos, esto en el 2024, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirmó su posición en contra de la ideología de género y esto en las escuelas, enfatizó que no va a permitir estas enseñanzas en las instituciones educativas de El Salvador. También destacó que los padres tienen que estar al tanto de lo que estudian sus hijos y, según él, no permitir que les enseñen cosas que van en contra de la naturaleza. El 27 de febrero del 2024, el Ministerio de Educación de El Salvador informó que retiró todo el contenido de ideología de género en las escuelas públicas. Santiago, voy a empezar con usted esta ronda. ¿Qué pasa cuando ya se centra esto en una política de Estado? Ministerio de Educación retira todos los textos y se sanciona. Llegó a pasar eso incluso en alguna ciudad en Argentina. Sanciona a las autoridades que permitan que haya una identificación, una tendencia, a decidir sobre ideología de género en las escuelas. Bueno, la cuestión pedagógica, eso es un gran problema, el hecho de que, por ejemplo, se hacen esfuerzos para que los niños no guarden secretos, porque los abusos, y la mayoría de los abusos infantiles son intrafamiliares, se alimentan y se sostienen con el secreto de los niños. Entonces, hace poco el gobierno suprimió de un sitio estatal una canción que trataba de inducir, incentivar a los niños a no guardar secretos pesados, ¿no? Y ahí entonces tenemos la cuestión de, bueno, ¿y qué pasa con la cuestión lingüística? Que es lo único que yo más o menos puedo decir con propiedad. Hay una cuestión que es que yo tengo que tener la libertad de darle a lo que digo la forma que necesito que tenga para que eso logre lo que yo estoy buscando en la sociedad. Entonces, eso a lo que yo llego por mi propia
trayectoria de militancia, ideología, lo que sea, no puede ser impuesto a otra persona. De la misma manera, porque digamos, esa imposición sería incompatible con los principios que regulan la convivencia democrática. De la misma manera, prohibir a alguien que se exprese de acuerdo a lo que necesita, a lo que decide que tiene que decir, es también incompatible con los principios que regulan la convivencia democrática. Entonces, tanto la imposición de una forma de hablar como la prohibición de una forma de hablar son dos gestos absolutamente autoritarios que no deben ser aceptados. Hasta donde yo sé, y esto fue lo primero que hizo ruido en el año 2002 en la Real Academia Española, se decía que iba a haber imposición de estas formas inclusivas en el lenguaje. Eso nunca se dio en la realidad. Lo que sí vimos es que se dieron las prohibiciones. Las prohibiciones sí están, sí aparecieron, sí hay números de resoluciones que uno puede citar prohibiendo determinados rasgos discursivos en el uso de la lengua en determinados espacios. Entonces la prohibición sí apareció, sí tuvo entidad. La imposición de estas formas jamás se pudo practicar, jamás se pudo imponer. Las universidades lo que hacen es, si usted me entrega un examen escrito así, yo tengo que darlo como válido. Es una posición débil respecto de... No lo están promoviendo, están diciendo, si la persona elige escribir así, yo no le puedo bajar la nota por esa razón. Le puedo bajar la nota por si no estudió o no sabe, pero no por esa razón. Gracias, Santiago. Muñeca Fuentes, quiero saber su criterio cuando estamos hablando en el ámbito pedagógico. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya sabemos lo que va a suceder en los Estados Unidos, pero ¿qué decir con respecto a lo que afirma Santiago incluso? Bueno, yo pienso que vamos por buen camino, me refiero a Estados Unidos, ¿no? Traer sentido común al país es algo positivo. Quitarle esa confusión a los niños, quitarles esa influencia. Yo vivo en Florida y aquí hemos sido muy, muy claros en eso. Hemos tenido audiencias con los comisionados que trataron de implementar la ideología de género y aquí no funcionó porque somos un estado bien tradicional, conservador, y pensamos que lo correcto de enseñarle a los niños es que somos hombre y mujer, porque así nos creó Dios y es una verdad biológica irrefutable. Entonces, creo que es importante porque de esa forma se van a enfocar en lo que tienen que enfocarse en la escuela, que es aprender estudios sociales, matemáticas, química, física, álgebra. Los chinos no pierden tiempo en esto. Los chinos están educando a sus hijos, a los niños. También es importante mencionar los deportes, porque al traer esta ley, esta orden ejecutiva, el presidente Trump está protegiendo a la mujer dentro de los deportes también, porque sabemos que la contextura física de un hombre no es la misma que de la mujer, y ya lo hemos visto con varios casos en la parte de los deportes. Y también creo que es importante mencionar el mérito de las personas para los empleos, porque con la ley que había de la minoría y de la ideología de género, se le daba prioridad a personas por su ideología de género antes que de su currículum. Y eso es ridículo. Uno tiene que darle lo mejor que pueda al país. Gracias. Aníbal, ¿qué decir con lo afirmado, lo que existía antes de la administración demócrata, que ahora de un plumazo fue suspendido por Donald Trump? Eso por una parte, y también hablar de lo pedagógico, que es lo que estamos citando ahora. Como lo ha dicho Bukele, ahí lo escuchábamos, no vamos a permitir que eso suceda. No hay que uno puede escoger las tendencias de ideología de género y demás. Mira, yo te diría lo siguiente. Obviamente creo que imposiciones para niños pequeños es un tema controversial. Yo tengo una niña de 7 años, estudia en escuela privada, y si ella viene a mi casa a decirme que la profesora le está exigiendo que estudie o que vaya más allá, por su edad, sí voy a estar de acuerdo de que hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, en 10 años, cuando ella tenga 17 años y quiere estudiar más, no me gustaría que el Estado se meta en lo que ella puede estudiar
o no puede estudiar. Si a ella le interesa la ciencia y lo quiere hacer, pues entonces el Estado no debería estar escondiendo libros ni quemando libros como hacen en la Florida, porque eso es bastante peligroso para el futuro del mundo en general. La ciencia por mucho tiempo tiene que ser independiente de la religión. No podemos mezclar las dos cosas. No vamos a sentarnos aquí a hablar lo que le pasó a Galileo y a todas las personas cuando se metían con la religión, porque sabemos cómo terminó eso. Y hoy en día, en el 2025, creo yo, al menos nosotros aquí en Nueva York, estamos más casados con la ciencia, en el sentido de que si nos interesa un tema, pues tenemos toda la libertad de querer estudiarlo. Bukele, insisto, nuevamente, es presidente, movimiento populista de ultraderecha, al igual que Trump, al igual que Milei. Ya está disfrutando de sus 4 años, está levantando la Copa del Mundo, pero las cosas pasan y mañana tendremos otro campeón. Entonces, creo que son temas muy controversiales, hay que seguir hablando de estos temas. No es que viene un presidente y dice, aquí vamos a imponer esto y punto. Bueno, entonces seguiremos así, atrasados toda la vida, sin querer aprender más, y vamos a ver si vamos a llegar a Marte. Porque para muchos llegar a Marte ya sería atentar contra Dios también, ¿no? Elon Musk quiere llegar a Marte. Yo no estoy diciendo que vamos a llegar, Aníbal, yo no tengo ni idea cómo hacerlo, pero el punto es que si nos vamos a quedar sentados y esperar que el cura o el político nos diga lo que podemos estudiar, entonces tenemos un serio problema para el progreso de nuestros nietos y bisnietos. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Vamos a seguir hablando sobre este tema, justamente sobre este tema, los desafíos, los retos que existen en el siguiente bloque. Debo ir a pagar corte comercial, volvemos enseguida con más de Ángulo, las conclusiones ya de mi panel, el panel que me ha acompañado el día de hoy con respecto a 2 géneros, como lo ha dicho Trump, hombre y mujer, en los Estados Unidos, y también lo que ha sido solicitado en algunos puntos de nuestra América Latina. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ideología de género, que es un tema que ha causado controversia en América Latina dentro de este, por ejemplo, lo que ya citábamos, el lenguaje inclusivo de género, voces a favor, en contra, que se han pronunciado, cuál es la realidad. En agosto del 2023, por ejemplo, sociedad civil, la Iglesia Católica de México, situémonos en México, se pronunció en contra de los contenidos de educación sexual educativos porque argumentaban que estaban adoctrinando a los niños en ideología de género. Este debate se ha extendido a otros países como Perú. No obstante, pese al rechazo del sector, de un sector de la sociedad, el gobierno de Dina Boluarte en el 2023, en agosto para ser exactos, decretó una norma para capacitar de forma obligatoria en enfoque de género a todos los funcionarios públicos. Y en Colombia, en el 2016, el Ministerio de Educación incluyó temas relacionados con la diversidad de la identidad de género en unas cartillas escolares, pero esto desató una polémica que derivó en protestas. Incluso, la iniciativa nunca fue aprobada. Cerramos este recorrido en Chile. Antes de dar paso a las conclusiones, en junio del 2023 los diputados de la oposición iniciaron un juicio político en contra del ministro de Educación del gobierno de Boric, Marco Ávila, acusado de impulsar una agenda de género en el sistema de enseñanza del país. La iniciativa no prosperó, pero fue reemplazado inmediatamente por otro funcionario. Tiempo de las conclusiones en ángulo con respecto a la ideología de género, partiendo de la base, pues hablando de las implicaciones científicas, implicaciones sociales. Ya hemos traído a colación lo que la nueva administración de Donald Trump ha puesto sobre la mesa, también lo que dicen algunos de los que coinciden con su pensamiento en nuestra América Latina, hablando de presidentes, de Milei y de Bukele. Empiezo con Muñeca Fuentes, las conclusiones, para darle la palabra a Aníbal y cerrar con Santiago. Adelante, Muñeca.
Pero quería decirle al señor Aníbal que aquí en Florida sí respetamos, después de los 18 años, el niño que ya es adulto puede estudiar lo que quiera. En cuanto a las conclusiones, bueno, yo estoy muy contenta con esta nueva orden ejecutiva porque creo que trae sentido común de nuevo al país. Se va a respetar los derechos de la mujer y a enseñar y proteger a los niños, de manera que es algo muy positivo. Y me da muchísimo gusto que ya desde el primer día el presidente Trump haya firmado esta ley que es tan importante. Los niños son el futuro del mundo y hay que protegerlos hasta los 18 años, que ya son considerados adultos y que después hagan lo que quieran. Pero hasta los 18 años nosotros tenemos obligación de cuidarle su ambiente y su vida, pues. Y además que es algo importantísimo para nosotros como mujer. Yo como mujer me siento sumamente protegida y agradecida por esta nueva ley. Gracias. Aníbal Romero, también muy breve su conclusión. Adelante. Sí, yo lo que creo es que no hay que tenerle miedo a querer aprender más. Yo entiendo que hablar de estos conceptos causa mucha ansiedad, especialmente en el pueblo. No estamos acostumbrados a escuchar que hay posiblemente otro género, pero a mí personalmente y a millones de personas sí les interesa saber más, por lo menos que se estudie este tema. Y no solamente este tema, en general, muchos temas. Justamente los movimientos progresistas nacen a veces por protección a la mujer. Cuando los movimientos machistas quieren que se queden en la casa y las mujeres salen a decir, no señor, nosotros también somos capaces, nosotros también podemos gobernar un país. Y si no existieran esos movimientos progresistas, entonces nunca una mujer hubiera podido llegar a presidencias como en muchos países. En Estados Unidos todavía no. Vamos a ver qué pasa en el futuro. En fin, por el futuro de nuestros hijos, yo creo que deberíamos ser abiertos a escuchar. Soy religioso, pero la iglesia o el Estado no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Santiago, cierro con usted. Bueno, para mí lo importante es resaltar que en la lengua, como en los otros ámbitos, mi libertad no puede chocar contra la libertad de la otra persona. Una persona que transiciona de género está tomando una decisión muy difícil, muy dolorosa. No es una cosa que se toma a la ligera y no le está haciendo mal a nadie. Es lo mismo que cuando una persona elige comunicarse usando las variantes del lenguaje inclusivo. Está ejerciendo su libertad de darle a su mensaje una forma específica, pero no está obligando a otra persona a hacer lo mismo. Entonces tenemos que tener muy clara esa diferencia. Mi libertad versus mi imposición a los demás, versus el derecho de los demás a no ver su libertad avasallada. Entonces, una persona que transiciona de género no le está haciendo mal a nadie, está sufriendo mucho, está tratando de superar una situación de mucho dolor. No es producto de un adoctrinamiento. Yo sé que la señora Muñeca tal vez tiene algún título en psiquiatría, pero la homosexualidad estuvo dentro de los manuales de la psiquiatría como enfermedad hasta mitades del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. De modo que sostener hoy que la persona que tiene disforía de género está enferma es una cosa absolutamente absurda. No lo avala ningún consenso científico del que yo haya escuchado sin ser de ese ámbito, ¿no? Pero insisto en esto, la persona que cambia de género está ejerciendo su libertad y no le está haciendo mal a nadie, no le está haciendo mal a otra persona. Lo mismo que una persona que elige hablar en lenguaje inclusivo. Está ejerciendo su libertad, no le está haciendo daño a otra persona. Gracias por estas conclusiones. Pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos abierto el debate en Ángulo sobre lo que podría perfilarse como una de las decisiones más controvertidas de la administración de Donald Trump, que plantea la política de género en Estados Unidos, solo dos sexos, hombre y mujer. En América Latina, la ley de identidad de género ha sido también propuesta en algunos países de nuestra región. Voy a agradecer el criterio y el debate aquí formulado en Ángulo a Muñeca Fuentes, analista republicana. Gracias por haber estado con nosotros, Muñeca. Hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias, Ruth, por haberme tenido en tu programa. Y recuerden que la mayoría del pueblo americano habló el 5 de noviembre y estamos viendo ahora los frutos de nuestro voto. Gracias también a Aníbal Romero, analista demócrata. Hasta una nueva oportunidad, Aníbal. Muchísimas gracias por la invitación. Y también voy a agradecer el criterio de Santiago Kalinowski. Él es lingüista, lexicógrafo. Nos ha acompañado aquí en Ángulo. Santiago. Muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Volvemos más adelante en una nueva oportunidad. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Sigan con la señal del Canal de las Américas.